Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Yo me llamo Jason, soy uno de los pastores aquí en CrossFit Chapel Wilmington. Estamos muy contentos que ustedes vean este video. Un anuncio para empezar es decir que vamos a empezar de nuevo a reunirnos como una iglesia en nuestro edificio el 5 de julio. Entonces, en como algunas semanas más, cuando termine la etapa 2 de reabrir a Carolina del Norte el 5 de julio, vamos a empezar de reunirnos aquí en nuestro edificio otra vez el 5 de julio y vamos a tener tres servicios para darnos oportunidad para esparcirnos, para tengamos espacio para que hacemos una distancia social. Aquí en la iglesia va a ser el 5 de julio y ya no más vamos a tener servicios afuera. Hicimos servicios afuera aquí en el edificio, en la yarda enfrente, y las dos veces fueron muy divertidos, fue de mucho ánimo, fue de mucha bendición, pero con el tiempo y con el clima, con la lluvia y con el calor que ya está empezando, ya no va a ser posible seguir de reunirnos hacia afuera. Y así que vamos a esperar hasta el 5 de julio para reunirnos. Pero este video aquí, hermanos, es para hacer un resumen en español del sermón del Pastor Matt del 31 de mayo. Puedes buscar ese video en nuestro canal de YouTube o Facebook o en nuestro sitio web crosswayWilmington.org. Es de Efesios 2, 1 hasta 10. Y vemos ahí el video de Pastor Matt y cuando él empieza, él habla un poco de lo que ha pasado en estos días. El 25 de mayo con el señor George Floyd, ahí en el estado de Minnesota, cuando un policía mató a ese señor George Floyd. Y es una cosa muy triste y ya podemos ver. Ustedes no necesitan que yo les explique lo que está pasando en nuestro país con toda la violencia y el enojo de muchas personas en nuestro país en estos días, resultando de lo que ha pasado con George Floyd. En el video, el Pastor Matt y yo también quiero animar a ustedes que no dejen que lo que está pasando en nuestro país no deje que esas cosas hagan una división entre nosotros. Ahora es la hora para unirnos a Cristo y acercarnos mucho a Él por medio de su palabra y por medio de congregar con su gente, aun si que sea por videos. Que nos reunamos como una congregación para animarnos en nuestra fe y para seguir a Cristo adelante. Y Dios es muy bueno en que Él ha dejado que el texto para este sermón es el capítulo 2 de Efesios. Es uno de los lugares de la Biblia que da un tratamiento, que da una explicación de lo que Cristo hace para nosotros para unirnos como creyentes en una sola familia, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra herencia en este mundo. Él nos hace como hermanos en una sola familia de fe en Cristo, sin perspectiva en cuál sea nuestra raza en este mundo, porque en Cristo somos uno, aunque seamos americanos de los Estados Unidos, si seamos mexicanos, hondureños, si somos africanos, americanos, lo que seamos, somos una familia sola en Cristo, porque lo que importa en nuestra familia es fe en Cristo y confianza en Él, en lo que Él es y quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, voy a leer el texto. Es el texto Efesios 2, 1 a 10. Efesios 2, 1 a 10 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos,
siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, hermanos, vemos en estos 10 versículos aquí que tenemos algunas noticias muy malas, algunas nuevas malas, muy malas nuevas, hermanos, de que estamos muertos en nuestros pecados. Aparte de Cristo, cuando no creemos en Él, cuando antes andábamos según el patrón de este mundo, estábamos muertos en Cristo, en nuestros pecados, y no teníamos ninguna esperanza en esta vida o en la eternidad después de esta vida. Éramos hijos de la ira de Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios por nuestro pecado y no teníamos vida de ninguna forma en Dios. Seguíamos el camino de este mundo, hermanos. Y uno puede reconocer los caminos del mundo. Y esta es una cita que da el pastor Matt en el video. Él dice: uno puede reconocer los caminos del mundo cuando la desobediencia a Dios se ve aceptable y la rectitud se ve extraño. Cuando nosotros observamos eso, podemos saber, ahí está la evidencia del efecto de este mundo. Este mundo hace que obedecer a Dios y vivir de una forma obediencia a Cristo, eso es raro, eso se ve extraño. Pero la desobediencia, el pecado de vivir una vida pecaminosa, es algo normal y aceptable. Eso es el efecto y la influencia del mundo. Y hermanos, así éramos antes de conocer a Cristo. Antes de poner nuestra fe en Cristo, así éramos. No teníamos esperanza, hermanos. Pero Dios nos da vida. Eso es lo que vemos aquí en estos versículos de Efesios 2. De Dios nos da vida. No tenemos ni la capacidad de responder a Dios porque estamos muertos. Cuando hay una persona que ya está muerta, esa persona, si usted le hable, Él no responde, no responde porque Él está muerto. Él ya no oye, Él ya no habla, Él ya no responde de ninguna forma. Así éramos, no teníamos la capacidad de responder a Dios. Lo que necesitábamos era que Dios nos hablara y nos diera vida en Él por medio a través de su voz. Y eso vemos, por ejemplo, en Lucas. Si ves en Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, dice, aquí está Jesús. Él está caminando por un pueblo y ve que están caminando con un señor que ya está muerto en su ataúd ahí, y están saliendo de la ciudad, y Jesús se acerca y dice esto: poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de ahí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba en un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro,
féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Lo que vemos aquí, hermanos, es un ejemplo de lo que Dios en Cristo hace para nosotros. Ahí estamos muertos en nuestros pecados, en nuestra desobediencia, en nuestra rebelión contra Dios. No tenemos esperanza, no tenemos vida, pero Jesús se acerca a nosotros y Él nos habla. Él dirige su voz a nosotros para darnos vida, para resucitarnos de nuestra muerte, y Él nos da vida y perdón en Él. Entonces nosotros estamos exactamente como ese hombre muerto en Lucas 7, pero Dios en su misericordia nos ama. Y si ves ese video del pastor Matt del 31 de mayo, vas a ver que él tiene una lista. En un lado dice todas las cosas que éramos antes de que tuviéramos fe en Jesucristo, y el otro lado es la lista de cosas que ya somos, que hoy en día, que ahora somos en Cristo por confiar en Él. Por ejemplo, en nosotros mismos estamos muertos en nuestro pecado, pero en Cristo estamos vivos. En nosotros mismos somos hijos de desobediencia. En Cristo somos exaltados y sentados con Él. Somos hijos de ira en nosotros mismos, pero en Cristo somos los que reciben el amor, el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, hermanos, esas son cosas muy buenas. Son una razón para alabar y dar gracias al Señor. Entonces, no sé quién esté viendo este video, pero si usted está mirando esto y usted sabe que nunca has rendido tu vida a Cristo, hazlo hoy, hermano. Hazlo, crea en Cristo, confía en Jesús, confía en Él y confía en quién es y lo que Él ha hecho por ti. Si usted tiene preguntas o tiene cualquier necesidad, por favor, márcanos a nosotros, échanos un correo electrónico por medio de nuestro sitio web, crosswayWilmington.org, y contactarnos. Puedes buscarnos también en Facebook y YouTube, Crossway Chapel of Wilmington. Y échanos un grito. Sería un placer de nosotros como pastores de saber cómo podemos ayudar o animar o orar con ustedes. Entonces, queremos que este video sea una bendición y un ánimo para ustedes en el Señor, y que tengan una buena semana, y los extrañamos y estamos muy ansiosos de ver a ustedes de nuevo cara a cara en vivo en nuestro edificio aquí. Nos vemos.